continuar en esta mañana con el estudio y la exposición del libro de Romanos y también pensando en la enseñanza de Pablo a los romanos, tenemos que ir entrando un poco en estos temas que a veces Pablo los explica de una manera tan interesante, pero que requieren bastante tiempo para poder entenderlo, pero en esta mañana mucho tiempo no tenemos, y lo que vamos a hacer es volvernos a enfocar en algunos párrafos del capítulo 9. Vamos a estar tomando básicamente del versículo 6 al 13, pero antes de entrar directamente al tema, recordemos que veníamos hablando de algunos temas hasta el capítulo 8, y aquí Pablo hace un paréntesis desde el capítulo 9 al capítulo 11, como que abre un paréntesis para fijar su mirada en el Israel pasado, en el Israel presente y en el Israel futuro. De todas maneras, él estaba siendo acusado de que se había olvidado de su pueblo, es más, que él había estado teniendo una actitud contraria a lo que era el pueblo de Israel. Así que Pablo estaba enfrentando esto personalmente como que no tenía interés por los suyos, que había perdido totalmente el interés por los suyos y que le había dado totalmente la espalda a su gente. Y yo puse, en realidad hay muchos títulos que se le puede poner a una exposición de párrafos del capítulo 9 de Romanos, porque él toca un tema muy interesante que no debemos dejar pasar, es la soberanía de Dios. Y cuando llegamos a estos temas, tenemos que profundizar en los aspectos en los cuales Dios es y de las perfecciones de Dios. Pero también nos encontramos con esta posición de soberbia del hombre ante Dios, y de la misma soberbia que Israel mostró al rechazar el ofrecimiento de Dios de salvación con su Mesías. Así que él hace ese paréntesis y empieza desde los primeros versículos, en el capítulo 9, no voy a estar tocando los primeros versículos, pero realmente él está mostrando su interés por su gente, la tristeza de Pablo por su gente. Yo dije, bueno, me gustaría ponerle de título la tristeza de Pablo por su gente y la tristeza nuestra por nuestra gente, por la gente cercana, la que está a tu corazón. Podríamos hablar de nuestra Latinoamérica, yo podría hablar de mi Argentina, usted podría hablar de su país, de mi lindo Ecuador, como dice la canción. Me estuve acordando de muchas canciones viejas ahora. Ya avanzando en la exposición del pasaje, me voy a acordar de otra, y algunos de ustedes que tienen algunos años en la iglesia evangélica se van a acordar. Canciones que hablan de algunas partes del pasaje que vamos a estar tocando, pero el hecho de recordar a nuestra gente, de poner nuestra memoria y del corazón, nos llena de tristeza al ver la reacción soberbia de nuestros pueblos. Y asimismo, Pablo empieza a pensar en su gente y dice que se llenó de profunda tristeza. En los primeros versículos, ¿verdad? Digo, en Cristo no miento, mi corazón, mi conciencia me es testimonio de testigo, en el Espíritu, que tengo gran, versículo 2, tristeza. La tristeza es una emoción, un sentimiento que es inherente a los seres humanos cuando
hay empatía con alguien y tú tienes pesar por esa persona, por ese grupo de gente. En este caso, dice que tiene gran tristeza y continuo dolor en el corazón. Algunos dicen que cuando uno ha pasado una tristeza muy profunda, siente dolor en su pecho, y entonces lo atribuimos al corazón. Dice, bueno, me dolió el corazón, me partió el corazón, me parte el corazón ver nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros países, nuestros cercanos, nuestra gente tan perdida, tan lejos de la verdad, tan lejos de ese Dios soberano, ese Dios que quiere acercarse al hombre en una actitud de amor. Y él dice, realmente yo tengo un gran amor por los hermanos. El pastor Sixto nos estuvo hablando el domingo anterior con respecto a estos temas, pero desde el versículo 6, él está ya poniendo otro concepto y está empezando a manejar algunas cosas y hace algo interesante, y estudiando el pasaje vemos que acá aparece un interlocutor que él pone, que se opone y pone sobre evidencia, como quien dice, ve la mosca en la leche, ¿no? El puntito negro ahí, o sea, como quien dice, estás impecable, pero el que te busca la arruga, el que encuentra la mancha en el traje. O sea, estás impecable, me dicen, pero acá tienes. Y es Pablo empieza a manejar este supuesto contradictor que él encuentra un concepto de que realmente Dios realmente es fiel al dejar de lado al pueblo, poner a los gentiles todas las bendiciones, toda una serie de que ahora Dios está dando a su pueblo y dejando a su gente, al pueblo de Israel, en pendiente. Porque Dios ofrece a través de su Mesías el reino y ellos rechazan al Mesías, por ende están rechazando un montón de pactos que Dios había hecho, un montón de bendiciones que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y dice, bueno, ¿qué pasó con esto? El rechazo del plan de Dios. Ahora están afuera. ¿Acaso Dios es un Dios injusto? Ahora sabemos y podemos decir, bueno, Dios es justo, pero Él quiere mirar y decir, bueno, ¿qué pasa con las promesas? Las promesas que Dios hizo con Israel, los pactos, las bendiciones. ¿Acaso Dios es caprichoso? Entonces impone su soberanía. Cuando ahora nosotros podemos disfrutar como gentiles todas las bendiciones espirituales dadas por Dios. Y él dice, bueno, le da una mirada al pueblo y dice, bueno, voy a hablar con este interlocutor y le voy a responder a este supuesto contradictor, el cual pone contradicciones a Dios mismo, y empieza haciendo esta charla y pone en evidencia algunos aspectos que vamos a estar mirando juntos. Por lo menos vamos a revisar tres puntitos allí. Hay una diferencia vital entre el cristiano que realmente entiende que Dios es soberano y que Dios se ha acercado a él en amor y que se ha puesto delante de su presencia y tiene una relación de fe con el Señor, con aquel que ve a Dios como al cual
hay que hacer un esfuerzo por acercarse a Dios, hay que complacer a un Dios soberano y realmente inventa la religión para estar a buenas con Dios. Y esa evidencia nos va mostrando lo que más adelante, los capítulos que vamos a estar estudiando, va a estar afirmando del creyente que entra en una relación personal con Dios y que va creciendo espiritualmente. Cuando el cristiano religioso va poniendo esfuerzos hacia su religión establecida para poder agradar a un Dios que en realidad está lejano, no tiene una relación cercana. Así que podemos ver en primer lugar las seguridades del creyente. El creyente debe estar seguro de algo. En primer lugar, veamos el versículo 6. El versículo 6 dice, ¿ya? No que la palabra de Dios haya fallado, porque todo lo que desciende... ¿están los versículos? ¿Estamos poniendo acá? Acá está. Porque no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. Está haciendo un concepto tocando con el pueblo de Israel. O sea, la idea es, no necesariamente por haber nacido ya de la descendencia de Israel era el verdadero israelita. La idea era, está en condición aceptable ante Dios. ¿Quién está a cargo aquí? Es la pregunta. ¿Quién está al frente de esta situación? Porque cuando el israelita se veía confrontado con la realidad de obedecer a Dios, dice, bueno, nosotros somos descendientes de Abraham. Y dice, bueno, si Dios quisiera sacar descendientes de Abraham, la sacaría hasta aún de las piedras. No es porque haya nacido, sino porque tienes que tener una relación con Dios. No es necesariamente que vas a estar a buenas con Dios por ser parte del pueblo de Israel. No es que estás a buenas con Dios por ser parte de la iglesia o ser parte de la religión evangélica. A veces digo así y ellos me miran. Porque podés cumplir todo lo que la iglesia te dice, venir a todos los cultos, hacer todo lo que te dices, pero en realidad, ¿cómo está tu relación con el soberano Dios? Tu Señor, o le decimos no Señor. Entonces, a la luz de la historia, Pablo va presentando el problema que tiene el hombre pecador ante un Dios santo. Dios es santo y Él no se equivoca. El que tiene un problema soy yo y Dios ajusta su relación con el hombre a través de la historia y vemos que así ha sucedido con el pueblo de Israel. Dios es un Dios que realmente busca al hombre y busca al hombre en amor. La palabra de Dios no fracasa. La palabra de Dios es firme. Si no, no sería palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que hoy en día nos está faltando, y por eso digo la tristeza de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros amigos, de nuestra gente, que no tiene seguridades. Todo pasa, todo es ambiguo, todo cambia. Hoy es así, mañana dice, bueno, esa será tu verdad. Y encontramos en la palabra de Dios que es absoluta, hay verdad. Satanás no quiere que esto sea así. Dice, no, esa será tu verdad, esa será en tu iglesia. Esa será tu Biblia, porque hay varias Biblias. No, la palabra de Dios es una. Hay diferentes traducciones que podemos estar tratando de encontrar y ver de la mejor manera en nuestro idioma. Pero te invito, estudia griego, hebreo. Ayúdanos con el idioma. Ayúdanos a comunicarnos. Es más, yo estoy viendo hoy día en nuestras generaciones la redefinición de los términos. Ya me estoy yendo por otro lado. Pero lo que se dice ahora es un concepto diferente aún a lo que ha pasado generaciones más atrás.
Ahora, las palabras a veces tienen otro significado para nuestros jóvenes. Y Satanás va mintiendo, va tratando de armar algo totalmente diferente, pero su palabra no ha fracasado, el hombre ha fracasado. O sea, el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Porque dice, bueno, ¿acaso las promesas y todo lo que se tenía que cumplir, qué pasó? ¿No era el pueblo elegido por Dios? ¿No era esto lo que iba a suceder? Bueno, el Señor dice, sí, está bien, pero yo tengo otro plan, yo soy soberano. Y ahí entramos nosotros, los gentiles. Pero recuerden que Pablo hace un paréntesis acá y empieza a hablar a través de la historia y a mostrar la soberanía de Dios en el pueblo de Israel, y empieza a mostrar cómo se presenta ante Dios este pueblo y se para con soberbia y rechaza el plan de Dios. Entonces, el reino fue ofrecido y el reino de Dios fue rechazado, fue pospuesto. Ahora, ¿Dios va a cumplir sus promesas? Si Dios es Dios, ¿Dios cumple sus promesas? Dios cumple su promesa, tendrá su tiempo. El tiempo de Dios, el Cairo de Dios no es el tiempo mío, el cronos mío. El tiempo mío es diferente. Dios mide el tiempo de otra manera. O sea, estamos viendo de que un año es como 1000 días como un año. El tiempo de Dios es distinto, Dios tiene sus tiempos. En el preciso momento de la historia del tiempo de Dios, vino el Mesías, presentó como Dios, demostró que Él era Dios. Vino a lo suyo, vino a hacer lo suyo, y lo suyo, el pueblo elegido por Dios, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahí aparecemos nosotros, los que creemos en su nombre. Entonces, ahí está dando la oportunidad de creer. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Dios es coherente con lo que dice. Si te pide que creas, tienes el ejercicio de creer. Ahora, la palabra es de Dios, es fiable. Y realmente cuando el hombre se pone delante de él, el infiel es el hombre, no Dios. La fidelidad de su palabra siempre está allí. Ahora, si vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El concepto de que Dios es fiel, del concepto que Dios es verdad, del concepto que Dios es vida, Él da vida, Él es verdad, Él permanece para siempre, por siempre, y lo que Él dice se cumplirá, hablando de soberanía, entonces eso será. Ahora, el hombre puede pensar y decir, bueno, Dios dejó de lado a Israel, no le cumplió las promesas de este supuesto interlocutor que Pablo está diciendo, bueno, el que le está viendo la mosca en la leche, ¿no? El que está diciendo, bueno, entonces Dios, o sea, si no le cumplió a Israel, tampoco me cumpliría a mí. Jesucristo mismo dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 18, que el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. O sea, no dejará de ser, ¿no? Todo, ni una jota ni una tilde, o sea, ni la más pequeño de lo que su palabra dice, no dejará de ser, hasta que todo se haya cumplido. O sea, el hombre puede decir, se está dilatando el tiempo. Yo digo, bueno, Dios sigue teniendo misericordia del hombre para que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios tiene paciencia con el hombre. Por eso cuando algo
tenemos que tener en cuenta como certeza, como creyentes, es que Dios está presente y está teniendo en cuenta que tiene misericordia de nosotros, que Él está poniendo sobre todas las cosas los principios de las Sagradas Escrituras, de su palabra, en práctica con nosotros. Nos manejamos por preceptos y principios. Los mandatos de Dios son los preceptos de Dios. Principios es el porqué de un mandato. Lo más rápido posible de explicar una palabra que tiene un poquito más de connotaciones. Porque usted no encuentra en la Biblia no fumarás. O sí hay un versículo que diga no fumarás. O sea, no. Entonces dice, ¿por qué no fumo? ¿Por qué? Bueno, hasta que alguno se dio cuenta que eso produce cáncer y que te hace un agujero así, que es nocivo para tu salud, eso produce muerte, hace daño, y por lo tanto no vamos a dañar lo que Dios nos dio que administráramos, nuestro cuerpo. Entonces dice, eso no le agrada a Dios. Entonces ahí entraría otras cosas más que no aparecen en la Biblia, ¿no? Entonces encontramos que Dios es vida, Dios realmente muestra su amor para con nosotros, que Él nos quiere dar vida y muestra todo lo mejor, y nosotros ¿qué hacemos? Lo contrario. Entonces decimos, bueno, esto no lo debemos hacer. Vamos tomando principios. A medida que vas conociendo de las Sagradas Escrituras, vas sacando los principios bíblicos. Y en este caso vemos que si Dios permanece, hace lo que es siempre de manera amorosa y bondadosa, misericordiosa con nosotros, Él es fiel, por lo tanto su palabra es fidedigna y se hará y se cumplirá. Si Dios dijo que esto va a ser con el pueblo de Israel, que le va a dar un reino, que le va a dar posesión, etcétera, 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 Dios lo cumplirá en su tiempo. Ahora no lo vemos. Está pendiente. ¿Es que Dios abandonó al pueblo de Israel? No, de ninguna manera. Ahora, en el versículo 14, ¿qué diremos? Dice, ahí es una pregunta, ¿ya? ¿Que hay injusticia en Dios? Y responde, de ninguna manera. ¿Cómo se responde de la misma manera ya que está escrito? O sea, hace la pregunta y se responde. Desde el punto de vista meramente humano, impío, vamos a decir, sin el concepto de pensar humanamente, dice, bueno, Dios está rompiendo mis derechos, o sea, yo tendría que haber como judío, o sea, soy judío. O sea, estaba hablando al pueblo de Israel. Dice, pero mira, o sea, vamos a decir, Dios no es caprichoso con lo que está haciendo. Dios espera una respuesta. Dios ofreció todo y demostró que realmente Él se acercaba a su pueblo amorosamente. Y Dios también se acerca al hombre de hoy. Algo podemos estar seguros. El creyente verdadero tiene la certeza de que Dios habla con él, que es justo. La justicia de Dios. Dios es justo. Y esa justicia se pone de manifiesto cada día con nosotros. Dios siempre muestra su misericordia y su compasión con el pecador. O sea, Él está viendo y pasa la miseria nuestra por su corazón y se acerca en compasión y te ofrece una relación personal contigo y conmigo. Él está siempre extendiendo la mano. El pueblo de Israel rechazó estar en comunión con Dios. Tú, yo. O sea, puedo hacerme la pregunta de decir, ¿realmente yo estoy entendiendo de que Dios sigue extendiendo su mano de compasión, de misericordia? ¿Y cómo actúa el creyente? Bueno, diciendo, sí, Señor, acá estoy. Me tomo de tu mano. No quiero alejarme de ti. Quiero estar cerca. En el versículo 16 dice, así que no depende de
del que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El hombre debe desear correr, debe desear seguir adelante, debe desear avanzar, aunque no depende del esfuerzo humano. Lograr llegar hasta estar con Dios de la manera que deberíamos estar. Depende de Dios. Pero no quita la responsabilidad de cada uno de nosotros en estar yendo hacia las cosas del Señor. O sea, a veces decimos, bueno, entonces como Dios es soberano, ahí me entrego a lo que me lleve. O sea, realmente nosotros debemos alinearnos con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere hacer. Entender lo que Dios quiere hacer y hacerlo. Entender lo que Dios no quiere hacer y no hacerlo. Los principios bíblicos. Yo entiendo que Dios es un Dios que ama la vida, o sea, y que es Él el que toma y el que da la vida. Entonces yo no debo tomar la vida, ni por lo tanto no matarás. Eso es un mandato. Pero el porqué de ese mandato, porque Dios es vida, Él es el soberano, Él es el que da desde el vientre de la madre, antes de que hombre o mujer se pusieran de acuerdo o no estuvieran de acuerdo, pero que allí existiera vida, estaba en el pensamiento de Dios de tu existencia. Él dio la existencia y Él sabe cuándo vas a partir. Y Él es soberano en tu nacimiento y es soberano en tu partida. Y en el concepto de decir, bueno, por lo tanto, yo no voy a hacer aquello que está en contra de Dios. Entonces, no abortaréis. No aparece esa palabrita por ahí. Pero ¿por qué no debemos tomar la vida? Porque respetamos la vida que Dios dio. Entonces ahora redefinimos las cosas y decimos, no, hagamos de esta manera. Yo soy dueño de mi vida, por lo tanto yo decido lo que va a hacer con lo que está en mi cuerpo. No, el hombre está siendo soberbio ante Dios. El hombre se está plantando ante Dios de la misma manera que este personaje que Pablo empieza a decirle, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo te endureces ante Dios? Rechazando el plan de Dios. ¿Cómo endureces el corazón ante Dios? Diciéndole constantemente no. Y sabiendo Dios de esto que hay algunos que cuando más luz se le presenta, más duro se ponen. Dios en su sabiduría conoce el corazón de los hombres, pero no deja de presentar su mensaje de amor, su mensaje de extensión de mano, de misericordia y de compasión. Asimismo como a Faraón. Y mirá lo que pasó en el versículo 18, que voy tirando unos versículos que vamos avanzando. Versículo 18. De manera de que quien quiere tiene misericordia y el que no quiere, y el que quiere endurecer, endurece. ¿Se acuerdan de Faraón que endureció su corazón? O sea, tenemos todo un contexto allí de saber que Dios fue dando oportunidades. Podríamos estar toda una mañana hablando de cómo Moisés fue presentándose y el faraón fue rechazando una y otra vez el obrar de Dios y no obedeciendo lo que Dios estaba pidiendo que hiciera. Y no. A veces dices, bueno, o sea, Dios está dando oportunidades y sigues endureciendo tu corazón. Muchas de las veces nos encontramos de que de la misma manera que ocurrió con Moisés y con Faraón, y de la misma manera que ocurrió con el pueblo de Israel rechazando al Mesías, hoy mismo encontramos personas y encontramos nuestra gente rechazando el autor de la vida, el autor de la verdad. El que hoy está extendiendo su mano de misericordia, está extendiendo su mano de compasión,
dando la oportunidad de vivir la vida de acuerdo a los planes, los programas, el plan y los programas de Dios, los preceptos, los principios de su palabra, fiel, haciendo justicia y viviendo en justicia con el Señor. El hombre dice, no, yo tengo mi plan, tengo mi vida, tengo mis pensamientos, y empieza a endurecer, como ocurrió cuando Jesús se presenta como Mesías y mostró señales de su deidad, y él demostró que él era Dios, y al pueblo cerró su corazón, endureció su corazón y lo dejó de lado. El rechazo de Israel y al postergar aquello. Así que la posición del hombre, en segundo lugar, ante Dios. ¿Cómo te planteas? Versículo 20, vamos a poner el versículo 20. Más ante el, oh hombre, ¿quién eres tú? Dice una pregunta ahí, para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por quién me has hecho así? Él está adelantándose un poquito ahí a la objeción que este personaje que ha llevado delante del tribunal como fiscal acusador, tirando todas estas cosas, diciéndole que realmente Dios es un Dios injusto, o sea, está haciendo un ejercicio de exceso de soberanía de Dios. Si Dios quiere hacerlo, lo hace, pero recordemos que todo lo que hace Dios, aparte, Él ejerce su perfección divina de ser absolutamente amoroso. Dios es amor. O sea, la esencia del amor de Dios se manifiesta en sus actos. Entonces, Él va mostrando y se dirige a la criatura, pone en el estrado, la criatura poniendo en el estrado de Dios y diciendo, o sea, Dios, tú estás mal. O sea, y en realidad Pablo le dice, criatura, tú eres un incompetente, tienes una falta de competencia. Ahora que estamos escuchando para las leyes, lo que hace, este tribunal es competente, o este acusador es competente o es incompetente, se declara incompetente. La competencia, realmente no debes estar en ese lugar. Pero ¿sabes qué? Nosotros a veces nos ponemos en esta soberbia de ponernos a discutir con Dios y de decirle a Dios qué tiene que hacer en una situación. Desde el punto de vista humano, muchas veces desde el punto de vista de la fe. Entonces pensamos que Dios es esclavo de nuestra fe y porque yo creo, Él tiene que hacerlo. Y es más, te lo ordeno, yo, criatura, ordeno a un Dios soberano, siendo de que debemos ser humildes ante Dios y entender nuestra condición de ser humano ante un Dios amoroso, que Él quiere hacer lo mejor para nosotros, que Él quiere contestar nuestras oraciones, que quiere darte una vida que realmente sea agradable, que sea lindo vivirla. Ahora, fíjate que el hombre, más que una criatura finita, lo presenta aquí como el concepto de una vasija de barro. Y estamos aquí citando el pasaje de Jeremías, ¿no? Jeremías 18, ¿ya? De Jeremías 18, capítulo 3, versículo 6. Ya estoy saltando el 21, que dice, oh, no tiene potestad el alfarero sobre el barro que hace de la misma masa un vaso de honra y un vaso y otro de deshonra. Vamos a Jeremías, cuando el profeta es puesto, llevado a la casa del alfarero. Ya algunos de los mayorcitos se me están riendo, algunos ya se están acordando. La casa del alfarero, ¿no? Lo lleva y dice,
y descendió a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre una rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y le hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6, ¿no podré yo hacerlo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? O sea, ¿no podré hacer yo como hizo este alfarero que se deshizo en sus manos y lo volvió a hacer, oh casa de Israel? Dice Jehová, aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Soberbia casa de Israel, duro de cerviz. O sea, realmente, ¿cuál es mi posición como hombre, como ser humano ante Dios? ¿Estoy siendo soberbio? La actividad del alfarero con su pueblo, Israel, acá está mostrando Dios trabajando en ello. Y yo puedo ir pensando, como Pablo dice y concluye, que soy suyo, soy del alfarero. Dios es el alfarero que trabaja, que moldea. O sea, el concepto de disciplina es moldear. A veces Él está disciplinando, está moldeando mi vida. ¿Acaso en realidad en la soberanía el barro, la vasija, puede contender con Dios y decir, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me haces esto? La vasija no habla. La vasija tiene que estar disponible para ser moldeada. Pero el barro, yo muchas veces levanto mi voz de soberbia ante Dios y digo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Por qué, Señor? No me gusta esto. El hombre es realmente soberbio ante Dios. Soy soberbio ante Dios muchas veces en no aceptar la dirección y la voluntad de Dios para mi vida. Recordando de que cada acción del Señor involucra la perfección divina de amor hacia el hombre. Esa perfección divina y absoluta y justa de amor de Dios para conmigo. Él sabe tratar con cada uno de nosotros. Y quizás la circunstancia que te rodea es para moldearte y hacerte un hombre, una mujer que realmente honre a Dios, un vaso de honra, una vasija de honra. Él quiere honrar la presencia suya en ti. Gloria en vasijas de barro, en esta vasija de barro. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Me gusta mucho citar de Primera de Juan porque enseño Primera de Juan a los chicos y siempre me parece la Primera de Juan, ¿ya? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la presencia de Dios, para poder amar como Dios ama, tienes que tener la presencia de Dios en tu corazón. El Espíritu de Dios debe estar allí. El Dios de amor debe estar en tu persona, pues Él es amor. Y no vas a poder amar de la manera de Dios, porque ahora también se ha redefinido esa palabra de amor, y tendríamos que ir a entender el concepto del amor de Dios y vas a ver que realmente es un amor que sobrepasa todo entendimiento y es el amor que cada creyente debe practicar con los que están a su alrededor, con los suyos, y aún las familias cambiarían en un acto de amor verdadero de Dios. Dejémoslo para las reuniones de pareja eso. Primera de Juan capítulo 2 versículo 29 también dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Al nacer en el Espíritu, porque estamos hablando de que somos llamados ya vasos de misericordia, vasos de honra, porque vamos a pertenecer
a la familia de Dios. Hemos nacido espiritualmente. Somos hijos espirituales de Dios. Como tenían que ser hijos verdaderos de Dios aquellos israelitas verdaderamente. O sea, espiritualmente honrando a su Padre. No por nacimiento natural, sino por nacimiento espiritual. Somos hijos de Abraham. Ahora, versículo 24, el cual también nos ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, todos. Dios nos ha llamado, un llamamiento a salvación, un llamamiento a santidad, un llamamiento a ser parte de su reino. Ahora, Dios tiene un plan para nosotros. Y esto es que cada uno de nosotros somos llamados a comunión con Él, a estar en comunión con Él, a estar en una vida de libertad, la libertad que solo Él puede dar, la libertad espiritual, o sea, libres de las ataduras del enemigo, libre de la soberbia humana, a ser siervos del Señor. Pablo se consideraba un siervo porque él sabía de que la mejor manera de vivir la vida es sirviendo a Dios. O sea, libertad no es el libertinaje que propone el mundo. A veces, soy libre de hacer lo que quiero, como quiero, y realmente te está esclavizando de aquellas cosas que vos dices que sos libre. Por eso cuando el creyente se acerca al Señor, es llamado a paz con Dios. Estar en paz con el Señor. Y esos pasajes nos van llevando a estar siendo moldeados en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Los que tienen años en la iglesia evangélica empiezan así, la saben, la conocen, cantábamos esa, ¿no? Ser como el barro en las manos del alfarero, ser moldeado, dejarse moldear por el Señor, no ser soberbios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ser moldeado hasta la misma imagen del Hijo de Dios, a la misma persona de Jesucristo, a esa meta. O sea, todos somos llamados, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser como barro en las manos del alfarero. Muchas veces tomamos la actitud que está tomando este interlocutor ficticio de nosotros ponernos a cuestionar a Dios, a ser el fiscal acusador, levantando, Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no lo hace de esta manera? Entiende, Dios tiene un plan soberano y sobre todo entendimiento. Mis caminos no son como sus caminos. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Cuando nos relacionamos con Dios, entendamos que estamos viendo cosas de dimensiones divinas. Y cuando Dios se acerca a ti, llama individualmente a cada uno de nosotros. Acá estaba viendo una nación que rechazó y que dice, bueno, ¿qué va a pasar? Ahora Dios va a cumplir con ellos lo que tiene que cumplir. Porque Dios es fiel a sus promesas. O sea, ahora nosotros entendamos como gentiles que estamos disfrutando de ser hijos de Dios espirituales, entendamos que Dios tiene un plan para con nosotros y eso se va a cumplir. O sea, Él quiere que vos seas un testimonio vivo de santidad, de verdad,
de comunión, de paz, de mansedumbre, de templanza, de bondad, que los demás puedan ver en ti un honroso hijo de Dios. Ahí va, y evangélico también. Porque a veces dice, y hermanito todavía, siempre me acuerdo de eso, y hermanito todavía, porque saben. Qué lindo es cuando uno dicen, ay, si tu mamá te viera. Uno lleva la honra al padre, ¿no? No cuando el padre está presente, puede estar lejos. Dice, no, mira, de todos los hijos, ¿qué hijo se sacó don Rosales? Entonces dice, ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, pero se dice, mira, ¡ja! Si lo viera don Rosales, no está llevando honra. Realmente cuando vemos a este Pablo presentar este dolor que él tenía por su gente, esta tristeza, por rechazar, por el endurecimiento, por realmente dejar de lado las seguridades que puede tener una relación con Dios. Muchos de los israelitas realmente son verdaderos israelitas porque realmente aceptaron ya aquel Mesías que vino a ofrecer el pago de aquel del perdón de los pecados, el pago que había que hacerse por el pecado, que era la muerte, y la muerte fue en la cruz del Calvario hecha por Jesucristo. Entonces, ahí hay verdaderos israelitas, aquellos que han nacido de nuevo, que tienen la seguridad como creyentes. Y también encontramos que somos llamados a misericordia, somos llamados a vivir una vida que realmente honre a Dios. O sea, que podamos decir en nuestros lugares y a nuestra gente, hay un camino. Ese camino que no conocen, ese camino que realmente solo Dios te puede estar mostrando para que vos puedas transitar en él y que puedas disfrutar de la paz, del amor de Dios y de todo lo que Dios quiere hacer para tu vida en esta semana, puedan decir, ahí va el Hijo de Dios, ahí va el hermanito, no porque lleva la Biblia acá, sino porque su vida es un canto de gloria al Señor. Que el Señor bendiga y añada su palabra. Vamos a terminar con una palabrita de oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, en esta mañana ponemos delante de tu presencia, Señor, este deseo de agradarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Y, Señor, que podamos acercarnos como vaso de honra, como verdaderos hijos tuyos, que buscamos una relación personal contigo y que podemos correr, Señor, de la mano, Señor, de tu divina persona en este mundo que está perdido, que este mundo que realmente no te conoce. Te pedimos tu guía, tu dirección una vez más y que podamos ser verdaderos hijos tuyos llevándote la honra que te mereces. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos.